A ver, el asunto del Perú está en todos los medios de comunicación en nuestro país y también en el mundo. Por ejemplo, en el Milenio, aquí en México, fracasa Fujimorazo en Perú y Castillo acaba en la cárcel. El Excelsior, fracasa el autogolpe de Estado en el Perú, pero además, muy interesante, la infografía que pone en la primera plana, porque lo que le decía hace un rato es que parece que es una maldición ser presidente en el Perú. O sea, desde Fujimori hasta Pedro Castillo, ahí van los destinos que han tenido prácticamente todos los presidentes, o en la cárcel, o el caso de Alan García, que termina suicidado. Hoy ahí en la primera de Excelsior aparece una infografía con los últimos presidentes del Perú y lo que han tenido que pasar, lo cual ha sido su destino. El golpe de Estado en Perú, apresan al presidente Castillo, fue destituido luego de ordenar cierre del Congreso andino. Obviamente la jornada un poco más inclinada, o un mucho más inclinada hacia la izquierda, dice, sufrió acoso permanente de fuerzas de la derecha. Oiga, pero me voy a temas internacionales. En El Comercio de Perú, uno de los medios que más se mueve allá en Perú, dice, está en su primera plana, Pedro Castillo y un efímero golpe de Estado que apresuró la vacancia presidencial. Una editorial del Comercio: la democracia resiste, fueron las instituciones las que evitaron que Castillo consolidara el golpe de Estado. También ahí en La República, una óptica en torno a la nueva presidenta, era la vicepresidenta, asume temporalmente como presidenta. La asunción de Dina Boluarte responde a una tregua con la oposición. Quiero saludar, y le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada telefónica, a uno de los periodistas más reconocidos allá en el Perú. Él es Carlos Paredes, director del programa Contracorriente en la cadena Willax TV y columnista también en la revista Caretas. Carlos, te aprecio que nos hayas tomado la llamada. Te mandamos un abrazo allá a ese convulso Perú. Cuéntanos un poco cómo fue la crónica de estas horas, de esta sorpresa en donde declara Castillo de entrada la disolución del Congreso, y el que termina en la cárcel, el que termina disuelto, pues es el propio Castillo. ¿Cómo se vivió, Carlos? Te mandamos un abrazo hasta Perú. Hola, ¿cómo están? Un saludo grande para México. Mira, las últimas 24 horas en el Perú sin duda han sido intensas y hemos tenido dos hechos históricos. Primero, el golpe de Estado más breve de nuestra historia republicana, apenas duró 2 horas, y por primera vez una mujer, Dina Boluarte, es presidenta constitucional del Perú. Dos hechos importantes, pero sin duda, como dices tú, hace 20 años Alberto Fujimori dio también un autogolpe de Estado el 5 de abril del año 1992, pero a diferencia de lo que hizo Pedro Castillo ayer, Fujimori había trabajado con las Fuerzas Armadas para tener el respaldo de ellas, tenía legitimidad porque la gente apreciaba que había terminado con Sendero Luminoso y había reinsertado al Perú en el circuito financiero internacional después del primer gobierno desastroso de Alan García, así que la gente lo apoyó. En este caso, Pedro Castillo no recibió ni el apoyo de su propio gabinete ministerial, que de inmediato, conocido el sorpresivo discurso ayer antes del mediodía, renunciaron en masa. Las Fuerzas Armadas y la policía, por supuesto, cumpliendo con su deber constitucional, no apoyaron este golpe de Estado y se quedó solo. Al final quiso asilarse en la Embajada de México, precisamente porque queda claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido una suerte de su padrino político, siempre lo ha defendido, y su propia escolta, una vez que ya había sido vacado por el Congreso de la República por incapacidad moral, ya como ciudadano de a pie fue detenido camino a la Embajada de México y de inmediato llevado a disposición de las autoridades. Hoy está preso en una penitenciaría especial hecha en una base policial donde está Fujimori también, y en las próximas horas el Poder Judicial va a iniciar una audiencia de requerimiento de detención preliminar por delito de rebelión y una serie de delitos en fragancia. Así que
el señor amaneció como presidente y a las pocas horas era un reo más acá en el Perú. Y además de una manera, pues francamente caricaturesca, y lo digo con todo el respeto, pero es que, a ver, ¿de dónde sacó la idea de destituir el Congreso? Entiendo, y te quiero preguntar eso, Carlos, que estaba la discusión y era probable que la perdiera y fuera destituido, pues por esta figura también un tanto polémica, sui generis, que ha generado, pues lo que hemos ya contado, al menos en los últimos años, la salida de algunos presidentes, la incapacidad moral, pero pues digo, no tenía todos los votos a su favor, tampoco es que los tuviera todos en contra, quizá podía haber negociado alguna salida política, pero se le ocurre, antes de que lo disuelvan, antes de que lo saquen, él disolver el Congreso, o sea, de la chistera, de un sombrero sacó esto, ¿de dónde, no? O sea, ¿cuál era la situación que él tenía en el Congreso en ese momento? ¿Tan mal estaba, tan cerca veía ya su destitución? Mira, ni siquiera el sombrero, porque hacía meses que ya no usaba el sombrero, que fue también un hecho. Acá algo característico, claro. Sí. Mira, lo que creo que ha pasado es que él era una fiera acorralada, pero no por el Congreso, sino por los actos de corrupción que él, su familia y su entorno más cercano venían cometiendo de manera flagrante. Castillo tenía 7 investigaciones gravísimas de corrupción en el Ministerio Público. La teoría de la Fiscalía es que él era el líder de una organización criminal que había tomado el poder para repartirse el presupuesto público como si fuese un botín. Y hace unos días, en los medios masivos aparecieron 2 testimonios que fueron fulminantes para Castillo. Su ex jefe de la Dirección de Inteligencia salió a decir 2 cosas gravísimas, que él le había advertido a Castillo varias veces en los últimos meses de los actos de corrupción que venían cometiendo su familia, sus ministros más cercanos, y Castillo no había hecho nada al respecto. Por lo tanto, los había encubierto y era cómplice. Y otra cosa gravísima que dijo es que Castillo le había pedido que logre la fuga o que haga fugar, evadir de la justicia a un ministro de Transportes, Juan Silva, que hoy está prófugo de la justicia, y a un sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo, también sindicado como operador de esta organización criminal, que tienen orden de detención. Y además se presentó un alto funcionario público ayer en la Comisión de Fiscalización del Congreso, 2 horas antes de su discurso de disolver el Congreso y hacer un golpe de Estado, diciendo que él personalmente le había dado dinero corrupto al presidente Pedro Castillo. Así que había ya testimonios directos de gente que no decían yo vi, me dijeron, sino yo personalmente le di esto, yo personalmente le advertí, yo personalmente recibí esta orden. Yo creo que eso precipitó la medida alocada que tomó y obviamente incentivado por una guardia pretoriana de filosenderistas, hay que decirlo, de funcionarios que tienen pasado senderista, que probablemente quisieron pues hacer su propia revolución sin contar que estamos en un país democrático y que su intentona duró apenas 1 hora y media, ¿no? Que además entiendo por los reportes de la prensa, también estuvimos siguiendo toda la cobertura que estabas dando ayer, desde tus redes sociales, etcétera, te terminan citando la información que dabas, Carlos, en varios medios de comunicación, en varias agencias internacionales, pero entiendo que lo termina por detener su propia escolta, ¿no? O sea, una cosa por el estilo, cuando él quiere ir a México, a la Embajada de México. Cuéntanos un poco más sobre ese tema, porque aquí de pronto se negó un tanto, el canciller Marcelo Ebrard dice que bueno, no estaba enterado del tema, pero claramente en toda la prensa internacional se habla de su intención de llegar a México y pues tener la protección de quien dices, el presidente mexicano López Obrador, su padrino político. Sí, mira, el presidente da un discurso sorpresivo, le temblaban las manos, tú ves el video que le temblaban las manos, todo fue tan improvisado que ni siquiera pudieron instalarle el teleprompter que normalmente usaba porque el señor, si no leía, no podía decir una oración, sí, claro, con sujeto, verbo y predicado, ¿no? Y luego que se da cuenta que ha fracasado estrepitosamente su golpe de Estado, decide escapar y irse a la Embajada de México junto a su familia. Recibo yo información a los pocos minutos que él da la orden que lo trasladen a la Embajada de México de gente de su propia guardia de seguridad, me alertan, pongo un tuit y los peruanos espontáneamente, los vecinos de San Isidro, donde queda la Embajada de México, fueron con sus coches a cerrar la puerta de la embajada y con sus celulares en la mano
fue una reacción ciudadana increíble porque no querían que se escape presidente Castillo, y simultáneamente en el Congreso ya se iba votando la vacancia del presidente. Cuando él sale de Palacio, se demora unos minutos, la verdad, porque también quiso ir con su familia y sus hijos, y al parecer no pudieron hacer sus cosas rápido, se demoraron como 10, 15 minutos. Cuando se está dirigiendo a la Embajada de México, el Congreso logra vacarlo y de inmediato el alto mando de la policía, el director general y el segundo de a bordo, le dan la orden al jefe de la Guardia Presidencial que el presidente ya había dejado de ser presidente y por lo tanto era un ciudadano común y silvestre sin aforo, y que había cometido delito gravísimo en flagrancia y por lo tanto tenía que ser detenido. La propia Guardia Presidencial para el coche y lo lleva a la Dirección General de la Policía Criminal, muy cerca de donde estaban, en el centro de la ciudad, y quedó detenido con Aníbal Torres, que fue su ex primer ministro y ahora funge su abogado, pero entiendo que también va a ser procesado porque queda claro que él y la anterior premier Betsy Chávez fueron los únicos que supieron de este mensaje y apoyaron, ¿no? El gobierno mexicano, de alguna u otra manera, ¿sabría sobre este tema? ¿Te dijeron algo al respecto del tema? La información que yo tengo es que estaba absolutamente coordinado con el gobierno de México, había orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso he leído en reportes de agencias internacionales que el canciller Marcelo Ebrard dijo, si nos pide, se lo vamos a dar asilo político a él y a su familia, ¿no? Yo creo que eso ya estaba coordinado, solo que los ciudadanos y la policía peruana impidieron que llegase hasta la sede de la Embajada de México aquí en Lima. Los ciudadanos, porque también hay un rechazo de una parte de los ciudadanos a Castillo, de la parte particularmente pues más urbana, más educada también de las ciudades, algo similar a lo que pasa en México, de hecho me atrevo a decir, en donde hay un Perú polarizado, un México polarizado. ¿Qué sigue en ese sentido? Porque también hay mucha gente que le apostó a Castillo desde zonas quizá un poco mucho más marginadas, desde el asunto del pueblo, de una cuestión ideológica. ¿Es un Perú también polarizado o cómo despierta el día de hoy, pues teniendo a este presidente en la cárcel, el presidente que había salido de una elección también extremadamente reñida? ¿Qué nos dices ahí en el ambiente político, social, Carlos? Es verdad que para un sector de la población peruana, yo calculo entre un 30%, sobre todo de los peruanos que viven en provincias, en ciudades alejadas, que digamos son los más pobres del país, Pedro Castillo significó una esperanza de cambio, de mayor igualdad, de mayor redistribución de la riqueza en el Perú. Y digamos que es todavía el apoyo que él tiene, ¿no? A diferencia de México, yo diría que aquí los valores están invertidos, aquí el 60, si no más, casi 70% de la población no aprueba la gestión de Castillo, pero no porque sea de izquierda, ojo, porque ni siquiera ha sido un gobierno de izquierda, sino por una ineptitud supina y por una corrupción realmente obscena. Me temo que las cifras están invertidas en México, todavía hablo con el populismo que lo conocemos aquí, y sus programas sociales mantiene esperanza en cierta población. En el Perú era más bien un apoyo moral, se resistían a creer que Castillo era un corrupto, lo que ellos decían era que la gran oligarquía, la derecha y los medios de comunicación lo acusaban y lo acosaban. Y yo creo que no ha habido un acoso político, lo que ha habido es una investigación judicial muy prolija del Ministerio Público, que rápidamente, con ayuda del periodismo de investigación, que hay que decirlo, ha cumplido su papel decorosamente, descubrieron esto. Y acá en Perú decimos, sin ánimo de ser peyorativos, Castillo no estaba preparado ni para robar, por eso que lo hizo tan mal. ¡Sas! Vaya frase, ¿eh? No estaba preparado ni para robar, de ahí la ineptitud supina, superlativa, impresionante que está señalada y que de hecho hoy aparece también ahí en la prensa peruana y en la prensa internacional, pero en la prensa del Perú particularmente, estas notas, estos recuentos muy puntuales en torno a los actos de corrupción cercanos de los cuales ya nos contabas. Carlos, para cerrar,
¿Qué sigue en el Perú? ¿Qué pasa con la presidenta, que era la vicepresidenta, y con todo un ambiente político? Porque lo decíamos hace un momento, un tanto de forma irónica, pero parece una maldición, ¿eh? Ser presidente del Perú o ser presidenta del Perú. O sea, desde Manuel Merino, Martín Vizcarra, Pedro Kuczynski, Ollanta Humala, ya ni decir de Alan García, que termina suicidado. Pues, ¿qué sigue para el Perú? ¿Vienen elecciones? ¿Se encontrará en algún momento esta estabilidad política? Mira, ya hemos dicho que en los últimos 5 años, que es el periodo presidencial, acá hay quinquenio, no sexenio como en México, ha habido 6 presidentes de la Sí, República. Y es más, los últimos 7 presidentes, o 8, contando a Fujimori, Alan García, etcétera, o están presos, o con pedido de extradición, o procesados con restricción, no pueden salir del país, o alguien se quitó la vida para no ir detenido, ¿no? claro. Y ahora Pedro Castillo es el 7º, que fue el que más rápido llegó a una celda. Lo que le queda a la presidenta Dina Boluarte es asumir con entereza su papel en este episodio del país y convertirse en una presidenta de transición. Yo no creo que ni esté capacitada ni tenga la legitimidad como para completar el mandato que termine el 2026. Ella lo que tiene que hacer es, primero, un gabinete ministerial más profesional, de ancha base, convocando a los mejores peruanos que puedan administrar este Estado que ha sido abandonado por 17 meses y corrompido, saqueado por Pedro Castillo y su banda, y luego lograr un gran consenso o acuerdo político para adelantar las elecciones, y creo que ahí nos corresponde a los ciudadanos también nuestra cuota de votar mejor, y que la gente de bien en el Perú, que somos la mayoría, nos metamos también a política activa, porque en Claro. el Perú nadie está con incentivos porque no hay partidos políticos, están destrozados, Ujú. y creo que esa es la gran tarea que como sociedad nos queda, reconstruir el aparato político, reconstruir las instituciones para que esto no nos vuelva a pasar, ¿no? Eh, ¿Hay fecha límite para convocar a nuevas elecciones? No, en principio Dina Boluarte debería terminar el mandato el 28 de julio del 2026, pero yo creo que pronto, en lo que va del próximo semestre, deberían llegarse a ese acuerdo político, hacer algunas reformas en nuestro sistema electoral que está muy malo, y luego convocar elecciones generales. Creo que sería el mejor papel que Dina Boluarte haga, porque si no lo hace, Ujú. se convertiría en la 9ª presidenta en Sí. tener problemas con la justicia. Vamos a seguir de cerca lo que está sucediendo allá en el Perú. Te aprecio mucho, Carlos, por habernos tomado esta comunicación. Es Carlos Paredes, periodista allá en el Perú, y bueno, pues con gran cobertura la que se hizo el día de ayer. Mil gracias por regalarnos estos minutos. Gracias a ustedes. Un saludo grande al hermano pueblo de México. Gracias, es Carlos Paredes, allá desde el Perú. Son las 7:41.